En lo profundo de Japón, existe un bosque del que casi nadie quiere hablar. Un lugar donde los árboles son tan densos que apenas dejan pasar la luz del sol, y donde, según los locales, pasan cosas que nadie puede explicar. Muchos dicen que por la noche se escuchan pasos entre los árboles. Otros aseguran haber visto sombras moverse entre la niebla. Y algunos incluso afirman que, cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, el bosque parece cobrar vida. Esta historia comienza cuando decidimos explorar ese lugar. Todo empezó como una simple idea para grabar un vídeo. Habíamos escuchado rumores sobre un bosque al que los habitantes cercanos llaman prohibido. No porque haya una ley que impida entrar, sino porque nadie quiere hacerlo. Cuando preguntamos en el pequeño pueblo más cercano, varias personas nos dijeron lo mismo. Si entran, no se queden después de medianoche. Al principio pensamos que era una exageración, una de esas historias que se cuentan para asustar turistas. Pero cuanto más preguntábamos, más extraño se volvía todo. Un anciano del pueblo nos contó que hace años un grupo de excursionistas decidió pasar la noche allí. Según la historia, alrededor de las 3 de la mañana comenzaron a escuchar golpes entre los árboles. No era el viento. No eran animales. Eran pasos. Esa misma noche decidimos ir. El camino hacia el bosque era largo y silencioso. Conducíamos por una carretera estrecha rodeada de montañas. A medida que nos acercábamos, las luces del pueblo desaparecían y el paisaje se volvía cada vez más oscuro. Finalmente llegamos a un pequeño sendero de tierra que parecía ser la única entrada. Apagamos el coche. Y durante unos segundos nadie dijo nada. El lugar estaba completamente en silencio. No se escuchaban insectos. No se escuchaban pájaros. Solo el sonido del viento moviendo las ramas. Encendimos las linternas y comenzamos a caminar. Los primeros minutos dentro del bosque fueron extraños. Los árboles eran enormes, mucho más altos de lo que imaginábamos. Sus ramas se entrelazaban entre sí, formando una especie de techo natural que bloqueaba casi toda la luz. Cada paso que dábamos hacía crujir las hojas secas del suelo. Después de caminar unos 20 minutos encontramos un pequeño claro. Decidimos que ese sería el lugar perfecto para montar el campamento. La idea era simple, quedarnos allí hasta la madrugada y ver si realmente ocurría algo extraño. Mientras montábamos las cámaras, el ambiente empezó a cambiar. El viento se volvió más fuerte. Las sombras de los árboles se movían alrededor de nosotros, creando figuras que por momentos parecían personas. Intentamos ignorarlo. Encendimos una pequeña luz y empezamos a hablar frente a la cámara sobre las historias del bosque. Todo parecía normal. Hasta que ocurrió lo primero. Mientras uno de nosotros estaba explicando la leyenda del lugar, un sonido se escuchó a lo lejos. Fue muy rápido. Como si alguien hubiera pisado una rama. Nos quedamos en silencio. Esperamos unos segundos. Pero no volvió a escucharse nada. Pensamos que quizás era un animal. Después de todo, estábamos en medio de un bosque. Seguimos grabando. Sin embargo, unos minutos después volvió a ocurrir. Esta vez el sonido fue más claro. Un crujido. Luego otro. Como pasos. Apuntamos las linternas hacia los árboles, pero no vimos nada. Solo oscuridad entre los troncos. Intentamos mantener la calma y continuar con el plan. Las horas pasaron lentamente. A medianoche el bosque se volvió aún más silencioso. Era un silencio tan profundo que incluso nuestra respiración parecía demasiado fuerte. De vez en cuando escuchábamos pequeñas cosas, hojas moviéndose, ramas que se doblaban, sonidos lejanos que no podíamos identificar. Pero nada realmente claro. Hasta que miramos el reloj.
Eran las 2:47 de la madrugada. Quedaban solo unos minutos para las 3. Recordamos entonces lo que nos había dicho el anciano del pueblo. A las 3 es cuando empiezan los sonidos. Nos sentamos en silencio, esperando. El reloj marcó 2:59 de la madrugada. Y entonces ocurrió. Un golpe seco resonó entre los árboles. Fue tan fuerte que todos levantamos la cabeza al mismo tiempo. Luego otro golpe. Y otro. Esta vez no eran pasos suaves. Parecía que algo estaba caminando lentamente entre los árboles. Apuntamos las linternas hacia la dirección del sonido. Pero la luz apenas penetraba entre la vegetación. Los pasos se detuvieron. Durante unos segundos no se escuchó nada. Luego, desde algún punto del bosque, se escuchó algo que ninguno de nosotros esperaba. Un susurro. Era muy débil, casi imposible de entender. Pero definitivamente no era el viento. Nadie habló. Todos mirábamos hacia la oscuridad, intentando descubrir de dónde venía el sonido. De repente, una de las cámaras captó movimiento. Algo pasó entre dos árboles. No pudimos verlo bien. Solo una sombra. Una figura oscura que desapareció tan rápido como apareció. En ese momento decidimos hacer algo que quizás fue un error. Caminar hacia ese lugar. Avanzamos lentamente entre los árboles, iluminando el suelo con las linternas. Cada paso que dábamos parecía resonar en todo el bosque. Cuando llegamos al lugar donde habíamos visto la sombra, encontramos algo extraño. Huellas. No parecían de animal. Eran demasiado grandes. Y lo más extraño era que solo había un par de huellas. Como si algo hubiera aparecido allí y luego desaparecido. Fue entonces cuando volvimos a escuchar los pasos. Pero esta vez no venían de lejos. Estaban cerca. Demasiado cerca. Un crujido se escuchó justo detrás de nosotros. Giramos las linternas al mismo tiempo. Pero otra vez, no había nada. El bosque volvió a quedarse en silencio. Decidimos regresar al campamento. Mientras caminábamos de vuelta, tuvimos la sensación de que algo nos observaba desde la oscuridad. No podíamos verlo. Pero se sentía. Cuando finalmente llegamos al claro, el reloj marcaba las 3:21 de la madrugada. Pensamos que lo peor ya había pasado. Nos sentamos otra vez junto a las cámaras, intentando procesar lo que había ocurrido. Pero entonces algo volvió a pasar. Uno de los micrófonos captó un sonido que en ese momento ninguno de nosotros escuchó. Lo descubrimos horas después, cuando revisamos la grabación. Un susurro claro. Una voz. Y lo más inquietante, es que parecía decir algo en japonés. Algo que ninguno de nosotros entendió en ese momento. Pero cuando le mostramos el audio a una persona local al día siguiente, su reacción nos dejó helados. Porque según él, la voz decía solo 3 palabras. No deberían estar aquí. Esa misma mañana abandonamos el bosque. Y aunque muchas cosas que ocurrieron esa noche siguen sin tener explicación, hay algo que todavía nos inquieta. Porque al revisar la última grabación de la cámara que dejamos apuntando hacia los árboles, aparece algo durante apenas 2 segundos. Una figura. Inmóvil. Observándonos desde la oscuridad. Y cuando la cámara enfoca mejor, la figura ya no está. Como si nunca hubiera estado allí.